Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando, que nos están descargando a través de internet o que nos están escuchando a través de frecuencia modulada o amplitud modulada. Este es un programa donde nos dedicamos a las entrevistas, donde tenemos invitados especiales, donde nuestros invitados se caracterizan por dominar los temas en los que hemos tratado aquí. Y como se habrán dado cuenta, en este programa hemos tratado en muchas ocasiones temas de tipo religioso. Hemos hablado sobre sectas y cultos destructivos, así como hemos hablado también de religiones. El día de hoy tengo un invitado especial. Él actualmente radica en Montevideo, Uruguay. Él es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, y también es profesor de filosofía, fenomenología de la religión e historia de las religiones. Me estoy comunicando con Miguel Ángel Pastorino. Él, como les decía, actualmente radica en Uruguay, y el tema que vamos a tratar en este programa tiene que ver con logias, sobre logias masonas, sobre logias pues de Rosacruces, pero específicamente vamos a platicar sobre los Illuminati. Este es un tema donde yo buscaba a un invitado que fuera serio. ¿Por qué? Porque hay muchos charlatanes que creen dominar este tipo de temas, que traen el tema de la conspiración, que traen el tema donde hay planificaciones para el dominio y el orden mundial. Y aquí yo buscaba a alguien que fuera un profesor, que fuera un investigador, que tomara el tema de forma seria, y justo de esa forma lo vamos a tratar. No, esto no es un tema o este no es un programa donde busquemos las sensaciones, sino lo que buscamos es historia y documentos. Hola, muy buenas tardes, noches, profesor Miguel Ángel. Gracias por contestar la Bueno, llamada. muy buenas noches, Ulises. Un placer compartir contigo y con toda tu audiencia este espacio. Bueno, una de las cosas por las que me he comunicado con usted es para hablar sobre los Illuminati. Los Illuminati, según entiendo, se desprenden de las logias masonas. Sin embargo, los Illuminati de antes no corresponden necesariamente a los Illuminati actuales, ni tampoco los Illuminati de antes tienen tantos años como dicen tener. No provienen desde Noé, no provienen o pertenecían a este grupo grandes intelectuales, quizá como Da Vinci. No, eso no existía así, no. La verdad es que los Illuminati tienen un inicio, un origen más reciente, y además fue interrumpido. ¿Estoy en lo correcto, profesor? Sí, exactamente. Pero de hecho, casi todas las sociedades esotéricas y los grupos esotéricos, no solamente las amplias logias masónicas, sino la inmensa mayoría de los grupos esotéricos, siempre parte de su doctrina es pretender un origen remoto que en realidad no tienen. De hecho, a través de novelas como la de Dan Brown, que de historia no tienen ni dos palabras, Ujú. y mucha gente a veces las lee como si estuvieran basadas en historia, y en realidad son cosas traídas de los pelos. Por ejemplo, por darte un caso concreto, antes de hablar de los Illuminati, de repente pueden asociar o ser más conocido, que Dan Brown hizo famosa en su novela La Sociedad Secreta del Priorato de Sion, Sí. una sociedad que habría sido fundada en el año 1099, según la novela. Incluso lo pone fuera del cuerpo de la novela, de la parte literaria, como diciendo, esto es un aviso real, dice, el autor del código dice los hechos, en la página 11, antes de empezar la novela, como diciendo, esto es verdad. Como en una película cuando nos dicen, esto está basado en hechos reales. Entonces dice, el Priorato de Sion es del año 1099, a él pertenecieron Leonardo da Vinci, Botticelli y un montón de gente. Ujú. Y ellos habrían guardado el secreto del Grial, de Jesús y toda la historia del Código da Vinci. Ahora, la verdad es que el Priorato de Sion fue fundado en 1956. Existe, pero fue fundado en el siglo XX, con lo cual a Leonardo da Vinci no le dio el tiempo para entrar, porque nació muchos siglos antes, ¿no? Sí. Obviamente, todos estos inventos proliferan en una amplia literatura pseudohistórica, en revistas de divulgación, en páginas de internet, en videos, y es más, hasta en documentales que se transmiten en programas
pretendidamente científicos, lo cual es más problemático porque la gente dice, lo vi en un documental de History Channel o de National Geographic, y en realidad no por eso es ciencia, no por eso es todo lo que está allí es verdad, ¿no? Sí. Pero el problema es que se le da una autoridad a este tipo de programas o a este tipo de literatura y no se confronta con la investigación académica. Ese es un gran problema. Lo mismo sucede, lo mismo sucede con Anticus Mysticus Ordo Rosacrucis, ¿no? Que en su propaganda dicen que pertenecieron Leonardo da Vinci, por ejemplo. Bueno, por supuesto, porque hay que meter a todos los famosos adentro de la organización a la que uno pertenece, para darle un poco más de prestigio, ¿no? Uh-huh. A ver, acá hay que hacer una gran diferencia en organizaciones. De hecho, por así decir, la masonería es mucho más seria como organización que los Illuminati de hoy, ¿no? Que en realidad los de hoy son algunos grupos nuevos, algunas sectas, que incluso varios grupos diferentes se llaman Illuminati, pero no tienen nada que ver con la original organización del siglo XVIII, en la cual todos se inspiran, y que obviamente no tiene nada de lo que aparece en las novelas de hoy. De hecho, los Illuminati dejaron de existir en el siglo XVIII porque los liquidaron a todos en el mismo siglo en que nacieron. Y no tiene nada que ver con lo que aparece en las películas. Era una organización racionalista de intelectuales que les gustaba el esoterismo y que algunos de ellos trataron de crear una especie de logia al estilo masónico, pero que también tenían problemas con la masonería en el siglo XVIII. Entonces, era un grupo en Baviera que, digamos, no tuvo gran repercusión, pero luego se creó el mito en el siglo XX. O sea, en el siglo XX se crea el mito de que los Illuminati continuaron. Lo mismo pasó, algunas logias masónicas lo hicieron, con los caballeros templarios, los cuales desaparecieron todos en el siglo XV, no quedó ninguno. Sí. Pero hay libros que dicen que llegaron con Colón a América, que instauraron nuevos caballeros dentro de la masonería, y cosas de tipo fantástico, que no tienen ninguna base histórica. Uh-huh. Pero sin embargo lo afirman, lo escriben en libros voluminosos, ¿no? Incluso algunas veces dentro de la masonería existe literatura que hablan sobre estos grupos y como que les dan cierta credibilidad histórica. ¿Por qué? ¿Porque fueron infiltrados los masones por estos grupos o porque existen grupos masónicos o masones en paralelo con los grupos principales? Es decir, sabemos que existen grupos de masones que son independientes de las grandes logias, que se manejan en forma discreta y que a veces no tienen que ver nada con el ritual yorquino o con los principales rituales que ya están más institucionalizados. Y bueno, y se apegan a la teosofía, al gnosticismo. ¿Estoy en lo correcto, profesor? Sí, y que en realidad hay una gran variedad. Y lo mismo que le ha pasado, mira, a las iglesias históricas como a la iglesia católica, uh-huh. En la cultura posmoderna tenemos que ubicarnos también en un contexto sociocultural muy particular, donde hay una crisis que no se había dado antes, es una crisis en el modelo institucional de lo religioso. ¿Qué quiero decir con esto? Que las instituciones religiosas han perdido, de algún modo, el control institucional sobre sus propios símbolos, ritos, donde cualquiera se los apropia, los resignifica, les da un sentido nuevo y crea algo que parece ser lo que era antes, pero ya no lo es, donde uno consume como en el supermercado lo que más le gusta de cada religión. Y así como la New Age incluso ha penetrado dentro de las iglesias cristianas con personas que dicen que son católicas, pero al mismo tiempo creen que Dios es energía, y eso dentro del catolicismo es incompatible, pero hay gente que lo hace. Del mismo modo esto le ha pasado a la masonería y a otros grupos. Se les ha metido gente y agrupaciones que han tomado sus doctrinas, sus ritos, se los han tergiversado, se los han resignificado y han creado cosas nuevas y usan sus nombres y el nombre logia, y de repente son 5 tipos que se reúnen en un almacén y prenden una vela y no tienen nada de idea de lo que es la masonería, ¿no? Sí. Pero porque esto tiene que ver también con un contexto sociocultural donde hay un gran relativismo religioso, doctrinal, y donde se construyen
permanentemente nuevos grupos que toman de distintas tradiciones, con lo cual la clasificación, imagínate, se vuelve imposible, ¿no? Por eso es que hoy encontramos, por ejemplo, Rosacruces o encontramos Anticus Mysticus Ordo Rosacrucis, que pareciera que son iguales, pero son diferentes. Caballeros Kadosh, Caballeros del Sol Dorado, Caballeros Templarios. Bueno, pero es que es así. Yo creo que aparece un señor que se lee el Código Da Vinci y después se lee un libro de Madame Blavatsky sobre el teosofismo y se lee un libro de René Guénon, un libro de Hare Krishna y funda el Priorato de Sion mexicano-uruguayo que tiene sede en Nueva York. Y bueno, y el tipo fundó su organización y anda a decirle que eso no es una religión, es muy complejo, porque en realidad aparece como algo serio, pero es el invento de un tipo en un fin de semana. Y en realidad, ¿cómo es que nacen los Illuminati allá en Alemania, en Baviera, Alemania? Bueno, aquí nos metemos ya, cierto, en un tema más histórico. De repente hay que hacer una aclaración en cuanto al término, porque en el francés la palabra iluminisme tenía un sentido peyorativo en el siglo XVIII, porque iluminismo se refería al misticismo católico protestante y también a los grupos esotéricos, porque recordemos que en el siglo XVIII ya proliferaban las nuevas ideas, sobre todo racionalistas y empiristas, que tenían una gran fuerza contra lo religioso, y entonces se trataba de iluministas a cualquier grupo esotérico o místico, o Sí. de pretensión mística. Y en cambio, el término las luces, les lumières en francés, se refiere al racionalismo propiamente. ¿Qué son los Illuminati? Bueno, son un ejemplo de una mezcla entre las dos cosas, de racionalismo anticatólico, o podríamos imaginar el racionalismo anticatólico francés, pero bueno, aquí en Baviera, con una mezcla de mística esotérica, como podría haber llegado a ser en el futuro la teosofía en el siglo XIX, ¿no? Sí. Y entonces, en un siglo XVIII europeo, marcado por una clase dirigente, me imaginemos también cierta nobleza también ya aburrida de muchos temas, seducida por nuevas corrientes de pensamiento, y con un gran resentimiento hacia el cristianismo por todos los conflictos políticos que existieron en ese tiempo, hay un despertar del interés por la magia, por la evocación de espíritus, por la alquimia y el esoterismo en toda Europa, pero de modo muy particular en algunos lugares. Y de hecho, en Alemania hay una gran cantidad de autores de esta línea esotérica en pleno siglo XVIII, donde se mezcla el anticatolicismo racionalista, una combinación un poco extraña, Sí. pero que compensa esa falta de espiritualidad y de religiosidad por la vía esotérica, digamos, ¿no? Y entonces, obviamente, este grupo de Illuminati, que surge por allá, por 1776, que luego se trasladan a la Universidad de Múnich, pero nacen propiamente allí un pequeño grupo, ellos comienzan a atacar a la masonería, por ejemplo, y crean un sistema iniciático similar al de la masonería, porque obviamente muchos de ellos pertenecieron a logias masónicas, entonces conocían algunos ritos. Sí. Y entonces van proponiendo algunas cosas que van tomando del cristianismo, pero refundado con elementos masónicos, pero a su vez con un aire intelectual, ¿no? De superioridad, por eso Illuminati, ¿no? De estar por encima. Y uno de ellos, uno de los autores que escribieron de algún modo sus manuales, mezcló elementos de religión zoroástrica, típico del esoterismo, ¿no? Del maniqueísmo, y tomó, como inventó en realidad, como que los Illuminati habían sido fundados en el año 632 después de Cristo. Entonces, claro, bueno, lo inventó uno de ellos eso, ¿no? Sí. Y allí esto después se le va a ir dando forma porque aparece una figura que ya en 1796 fallece, pero que había sido una figura decisiva en el éxito de la orden, von Knigge, que obviamente es quien le va a dar la forma masónica definitiva, en cuanto a una estructura muy similar a la masonería. Pero hay que aclarar que los Illuminati no salieron de la masonería ni pertenecían a la masonería, sino que le dieron una estructura muy similar, ¿sí? Sí.
Eh, y de hecho, ellos se consideraron una red internacional que eran los verdaderos guardianes de todos los secretos de la humanidad. Típico de todo grupo esotérico esto, ¿no? Todos los pretenden. Lo vemos lo vemos hoy en día con, como lo decía, ¿no? No solamente con los masones, sino también con otras logias que van haciendo o se van desprendiendo de la teosofía. Exacto, hacen lo mismo. Ahora, el tema es que también este grupo, como también obviamente más, con la policía bávara, bueno, porque habían temas también, obviamente, de contexto de inestabilidad política, y de hecho en el año 1784 en Baviera se prohibieron todo tipo de asociación y sociedad secreta no autorizada por el gobierno, y entonces empiezan los primeros arrestos y empieza la persecución de los Illuminati. Esta persecución de la policía bávara, que los perseguía como a cualquier otra sociedad secreta, eh, ellos lo toman después como un mito paranoico, de que siempre fueron perseguidos por el poder, por la Iglesia Católica, porque ellos tenían secretos, y ahí se inventa la historieta fantástica, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad es una persecución de tipo político, no tanto de cuestiones religiosas, ¿no? Porque lo que sí obviamente... Perdón, lo que sí entiendo, y es muy particular dentro de la masonería también, la parte del ser antimonárquico, ¿no? Ir en contra de las monarquías y el tratar de infiltrarse en ciertos grupos de poder para crear inestabilidad. Por eso es que eran perseguidos también los Illuminati. Exacto. Sí, exacto. Eso. Exacto, sí. Porque allí también, obviamente que las ideas racionalistas, modernas y obviamente antimonárquicas estaban en toda esta línea, ¿no? Por supuesto. Sí, hay todo un contexto del siglo XVIII muy particular, ¿no? Uh-huh. Si solamente repasando la historia de ese siglo, países de Europa, concretamente en Alemania o en Francia, uno puede darse una idea de la tensión permanente que existía y de la sospecha del grupo secreto, ¿no? Y esas, perdón, esas persecuciones... Obviamente los Illuminati, al igual que otras... Perdón, iba a preguntar sobre la persecución que tuvieron los Illuminati. ¿Solamente fue contra los Illuminati o también se perseguía a otras sociedades discretas o secretas? Sí, en Alemania y en caso de Baviera se perseguía a cualquier sociedad secreta. En realidad se las prohibía. Pero fue un decretazo en el año 1784, no es que siempre pasó. Pero dado los conflictos y las propias luchas que habían entre las logias masónicas, generaban una inestabilidad, las luchas de poder al interno de la masonería, que hizo que los príncipes y la policía se lanzara contra toda sociedad secreta y especialmente contra los Illuminati, porque estaban teniendo una especie de fama de grupo extraño, y de hecho había listas de miembros que se repartían, que los agarró la policía a la lista y los empezaron a perseguir. Hay que también decir algo, ¿no? El famoso martirio de los Illuminati no fue un martirio porque no fue cruento, como a veces lo cuentan. En realidad no condenaron a muerte a nadie, salvo a la propia orden, digamos. Sí. De hecho, le publican los escritos originales y difunden los documentos el gobierno, la policía, exponiéndolos ante todos los gobiernos europeos. Los liquidaron exponiendo todos sus documentos. ¿Qué decían los documentos? ¿Qué decían los documentos? Bueno, en realidad yo no accedía a toda esa documentación, he leído algunos casos y muchas veces tenían que ver con cartas, con opiniones del tipo antimonárquico o por ejemplo anticatólico o por ejemplo antiprotestante o antirreligioso. Tenían que ver con cartas y además al estilo esotérico, escribiendo en un lenguaje hermético, con lo cual genera como... Sospecha. El que escribe así quiere generar misterio. Sí. Y el que te persigue y encuentra un texto así, te va a encontrar sospechoso de algo. Algo está... Claro. Creo que tenemos una pequeña falla. Lo he dejado de escuchar. Profesor, ¿me escucha usted? No. Voy a irme a un corte, señoras y señores. No se despeguen. Regresamos. XHSA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca.
La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. 97. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Amecameca, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Un lugar diferente, un espacio abierto. Radiópolis, tu ciudad en la radio. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la radio cultural Álamos Sonora, un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3, con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamos Sonora, en frecuencia modulada. Sintonízate. Bueno, señoras, señores, regresamos 991-7736 con el área 626 para que se comuniquen con nosotros o a través de internet en la cloaca@hotmail.com. Muchísimas gracias a la Voladora Radio, 97.3 de FM en Amecameca, Estado de México, 98.4 de FM Radiópolis en Sevilla, España, Radio Pirata La Intrépida en San Salvador, capital de El Salvador, en el 97.8 de FM, en el Toca Toca del 96.5 de FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá, allá en Colombia, la nueva 1090M en Baldwin Park, California, Radio Suprema en Navojoa, Sonora, la 93.3 de FM en Radio Álamos Comunitaria, Radio Chinelo en Cuernavaca, y este es un programa que está siendo producido por la agencia radial Corporativo 9 con su sede en Los Ángeles, Segunda y Broadway, por si gustan visitarnos. Muchas gracias al equipo técnico, Daniel Power Morales en controles, Mike Kobe como ingeniero de audio. Yo soy Ulises Osaeta, me estoy comunicando hasta Montevideo, Uruguay, con el profesor Miguel Ángel Pastorino. Estamos hablando sobre los Illuminati y nos quedamos en la parte en que si te descubren con documentos donde la escritura es hermética, pues obvio las autoridades sospechan. Exacto, y sobre todo en aquel contexto donde había mucho miedo a cualquier movimiento de tipo subversivo, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar también que si bien los Illuminati los arrestaron, se disolvió la orden, que la orden era un grupo de amigos, vamos a aclarar, ¿no? Los disolvieron, si bien se habían extendido en algunos otros países, pero era eso, eran dos en otro lado que eran amigos y no es que era una cosa súper poderosa. Sí. Vamos también a tener esa idea de que era un grupo de gente ávida a estas cosas y que crearon esta orden, pero además se fueron disolviendo por diversas razones, ya sea por la propia decepción de algunos y por la persecución. Los documentos se hicieron públicos, y con lo cual se les terminó el secretismo. Y de hecho su leyenda vivió, porque algunos personajes ávidos al esoterismo, como Alessandro di Cagliostro, por ejemplo, que fue arrestado en Roma en 1790, declaró ante los jueces que había sido iniciado por los Illuminati. Incluso en aquella época los periódicos lo mostraban como a Cagliostro como jefe de los Illuminati, pero lo interesante es que en los documentos alemanes nunca apareció el aventurero italiano. O sea, es un invento de él posterior sin ninguna base. Solo para llamar la atención, tal vez. Tal vez, pero es muy común que muchas personas
comenzaron a inventar haber sido iniciados por los Illuminati como una cosa de pertenezco a un grupo ultra secreto. De hecho, se conoce que figuras como Danton o Marat en Francia habrían dicho que habían sido iniciados por los Illuminati, pero hasta en Estados Unidos hoy se mantienen vivas leyendas antimasónicas con el ingrediente de que los Illuminati tienen una gran conspiración mundial, ¿no? Sí. Hay incluso leyendas publicadas sobre la infiltración de la orden en las filas de oposición a Jefferson, y que la orden misma fue la que asesinó a George Washington, y bolazos de, como decimos acá, de ese tipo, ¿no? O sea, que son delirantes. Por eso te digo, Ulises, los Illuminati fueron todos enterrados en 1793. ¿Quién revive la historia de los Illuminati hoy en día? Bueno, el despertar, digamos, de la idea Illuminati se promueve recién a finales del siglo XIX. O sea, imagínate, un siglo después. Y se crearon, que no es que crearon una orden, sino que se escribieron historias míticas sobre la orden, afirmando que nunca dejaron de existir. Por ejemplo, Engel, en Alemania, allí se escribe una supuesta Liga Mundial Illuminati. Sí. Y que supuestamente allí estos grupos tendrían una liga que está por todo el mundo expandida, ¿no? 1926, lo cual también es falso. Ahora, lo que sí es verdad es que los grupos que hoy se dicen Illuminati, que son pequeñas sectas, en realidad están más asociadas a este resurgir de Engel en principio del siglo XX, por las cosas que dicen o lo que escriben, y no tienen mucha idea de los Illuminati originales. Sí. Porque es una cosa más esotérica que racionalista. Ahora, durante mis tiempos de universitario aquí en la Universidad de Los Ángeles, estuve asistiendo y estuve investigando varias fraternidades griegas. Estas como Sigma Delta Pi, Sigma Alpha Epsilon, Sigma Nu, etcétera. De estas que son muy populares dentro de las universidades. Y hay una tendencia de algunas de estas fraternidades, de hombres o de mujeres, de seguir cierto misticismo como los de la masonería. Tienen sus grados, tienen sus rituales de iniciación, y alguno quizá hasta podría pensar que tienen una liga directa con los masones. Sin embargo, a los masones no les agrada mucho esa parte, ¿no?, de los universitarios. Bueno, sé que hay una que es muy popular, que es Calaveras y Skull and Bones, Calaveras y Huesos. Pero, por ejemplo, en la Universidad de Los Ángeles, que es donde yo asistí, a pesar de que visité la mayoría de estas, pues en realidad trataban incluso de crearse historias para tener para que validaran un poco y reafirmaran que el grupo de ellos tenía una cierta antigüedad o tenía un cierto misticismo, pero en realidad cuando uno investigaba a fondo encontraba que no era así, que solamente era un invento de estudiantes. No, me llama la atención porque en los Illuminati también llegan a la Universidad de Múnich. Bueno, te dije, era también un grupo de intelectuales, no eran personas que no estaban para lo intelectual, para el estudio. Justamente se da algo que se repite, que es las tendencias gnósticas y esotéricas tienden al elitismo, a buscar ser un grupo de élite, digamos, que tienen una visión por encima de la gente normal, así le llaman, ¿no? Como que los antiguos gnósticos eran así también, como que ellos están por arriba de la media de la gente y entonces acceden a secretos y conocimientos que la mayoría no tiene. Y eso es lo que de algún modo los seduce, y también su estrategia proselitista parte de allí. Sí. Es decir, tú si perteneces a este grupo vas a formar parte de una élite. De hecho,
en el contexto actual de una gran crisis cultural y donde hay una gran crisis de identidad institucional, donde las personas se sienten solas en un alienante anonimato que los deja perdidos en la masa, hay una gran sed de identidad, de creación de ritos. Si tú ves, por ejemplo, nomás en las propias religiones, todas, hay un retroceso tal vez a la búsqueda de identidades fuertes, o decir, la recuperación de hábitos, de ritos, que de hecho tal vez habían abandonado, por decirte. Tú ves, por ejemplo, en el judaísmo movimientos ultraconservadores que quieren volver a una tradición muy radical. En el Islam pasa lo mismo. En el catolicismo, los movimientos que a veces más jóvenes atraen vuelven a la sotana, a celebraciones litúrgicas lo más conservadoras posibles. Este tipo de fenómenos es un fenómeno global que abarca todas las religiones, lo cual muestra también esa sed de identidad en un mundo, como dijera Bauman, líquido, ¿no? Diluido, donde de algún modo todo nos es tan versátil y fragmentario y atomizado que necesito un espacio diferente, un espacio de seguridad, un espacio de privilegio, un espacio que me haga sentir a mí único y que formo parte de algo único y especial. Cuando hay una crisis cultural así, es caldo de cultivo para toda clase de sectas esotéricas. Siempre ha sido así. Claro. Es un tema también que tiene un trasfondo cultural importante, ¿no? Y que no es ajeno a lo que pasa en todas partes. Por eso yo creo también que fíjate que ahora están de moda las novelas sobre temas medievales, las series sobre temas medievales, porque en una crisis cultural como la de hoy, donde no se habla del futuro, porque no se ve un futuro claro, se idealiza el pasado y se busca viajar hacia allí. Y de alguna manera, el pasado ideal, también una sociedad secreta importante tiene que tener un pasado importante. Claro. Y entonces hay que crear un mito original donde las personas más destacadas de la ciencia y del pensamiento formaron parte de esto. Tú ahora tienes el privilegio de entrar a mi grupo, al cual perteneció una lista de honorables nombres del Renacimiento. Por ejemplo. Ajá. Le iba a preguntar, ¿esto es propio de la cultura occidental o también se da dentro del mundo oriental? Bueno, con la globalización cultural, yo creo que algunas cosas las hemos contagiado a Oriente y al revés, ¿no? Pero cuando uno habla de la crisis moderna es más bien de Occidente, ¿no? Pero claro, es complejo porque si uno mira, por ejemplo, en países, por ejemplo, como en China, donde en algunos lugares ha entrado la modernidad con mucha fuerza, entonces sucede lo mismo. De otra manera, ¿no? Pero se busca también una seguridad en las tradiciones. Que además también es cierto, con la globalización cultural, que todo lo trata de homogeneizar, de igualar, sucede que entonces los tradicionalismos locales necesitan volver a sus raíces para defenderse de la globalización también, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, en Europa, los movimientos de nueva derecha que quieren ir a una Europa precristiana, de antiguas tribus y tradiciones. Bueno, ¿esto de qué nos está hablando? De una necesidad de identidad. Por ejemplo, Europa tiene una gran crisis de identidad. Y hoy, y ella que ha sido de algún modo la matriz de la cultura occidental, hoy en muchos casos está perdiendo esas raíces, ¿no? Por diversos factores. Y obviamente que eso genera una gran inestabilidad también a nivel sociocultural, porque todos necesitamos raíces, ¿no? Sí. Porque fíjate que la gente más vulnerable, ¿quién es en el mundo? Los jóvenes. Los jóvenes y especialmente los migrantes, aquellos en cuya tierra no es su hogar y por lo tanto están a la intemperie social. No importa que se hayan estabilizado económicamente, psicológicamente ellos no son de aquí ni de allá, ¿sí? Y eso, cuando te pasan tu propio territorio porque ha perdido su identidad tradicional,
es mucho más fácil que te seduzcan nuevas identidades rígidas. No obstante, los grandes grupos fundamentalistas captan más adeptos en todos los países del mundo, ya sean cristianos fundamentalistas, musulmanes fundamentalistas, budistas fundamentalistas, captan adeptos entre los migrantes, mucho más que entre otros ámbitos. ¿Por qué? Por la falta de identidad y de seguridad. El discurso fundamentalista, radical, elitista, de pertenecer a un grupo superior, da una sensación de seguridad. Profesor, estaba yo pensando en esta parte de las conspiraciones. En realidad es fácil que un grupo, supongamos, que como la masonería, supongamos que en realidad tienen un plan de dominio del mundo. En realidad es fácil, digo, porque de repente yo me imagino a los chinos que no les va a gustar mucho esa idea, y los chinos tienen su poder y tienen sus grupos, y los japoneses son nacionalistas y tienen sus grupos y tienen su poder. Digo, en Latinoamérica también somos muy nacionalistas, y de repente como que llegue alguien, un grupo, y trate de dominar o tenga todo completamente calculado para que de repente una bomba explote en un lugar y en la reacción en otra parte del mundo sea una o ya esté calculada la reacción que va a haber. Eso a mí se me hace, como antropólogo y que estudio el comportamiento social, se me hace muy difícil. Sí, yo creo que, a ver, en un momento de crisis, yo no creo que nadie pueda tener todo tan planeado, porque es imposible. De hecho, si fuera tan fácil, quienes tienen más poder lo tendrían mucho más sencillo, ¿no? Sí. Pero a la vista está que la economía es algo muy inestable en el mundo. Si uno mira, por ejemplo, las grandes tesis conspiranoicas que se difunden en los medios, ¿no? Lo hablábamos hoy, la paranoia con las grandes organizaciones de poder que ocultan algo y dominan el mundo, como aquellos protocolos de los sabios de Sion, que fue un invento comunista y se lo atribuyeron a los judíos. Y es una creación de la Unión Soviética, ¿no? Pero mucha gente hasta hoy sigue creyendo que los sabios de Sion construyeron esos protocolos para conquistar el mundo, ¿no? Sí. Y hay gente que lo cree, ¿no? Hay gente que cree que la CIA guarda extraterrestres. Hay gente que cree que el Vaticano oculta evangelios que no puede revelar y cosas por el estilo que son de ciencia ficción, ¿no? Pero justamente porque estamos en un contexto cultural donde la teoría de la conspiración es muy seductora, porque estamos en una gran crisis. Y te lo voy a decir muy simple. Cuando las cosas son complejas, necesito una historia fácil que me lo explique todo. Yeah. Cuando la realidad me supera, necesito simplificar. Y se simplifica poniendo a los malos de un lado, a los buenos del otro, pero nada es tan sencillo. No, ¿será un tema también de responsabilidad? Sí. Es decir, nos está yendo tan mal por nuestras decisiones que tenemos que echarle la culpa a un grupo que está manipulando, que nuestra economía se cayó, por ejemplo. O nos está yendo tan mal porque reprimimos alguna protesta y hubo un levantamiento social que hay que echarle la culpa a un grupo como los masones o como a los Illuminati. ¿No es un tema de responsabilidad también? A ver, exacto, yo creo que acá hay varias cosas que no hay que simplificar. Yo creo que hay grupos que conspiran, que lo hay gente que busca conspirar, eso es cierto, pero no creo que nadie tenga el poder de llegar tan lejos como se lo atribuyen. A veces creo que lo desearían y por eso les gusta crearse la leyenda de que ellos son los grandes conspiradores. Pero no es cierto. Tampoco es cierto que todo depende de cada uno, porque hay personas en nuestro planeta que tenemos más responsabilidad que otros, en la economía, en la política, y a veces la decisión de unos pocos afecta a millones de seres humanos. Eso también es verdad. Sí. Entonces, bueno, cada uno le cabe el sombrero de su tamaño con su responsabilidad. Y en esto, obviamente que
los gobernantes tienen más responsabilidades que el ciudadano de a pie en muchas cosas, ¿no?, que suceden. Pero aquí todo es muy complejo, ¿no? Lo que creo que es importante es no echar toda la culpa en un solo grupo. Por decir algo, hoy con los atentados que están sucediendo en Medio Oriente, ¿cuánta gente durante tanto tiempo le echó la culpa al Islam y siguen haciéndolo de todo esto? Cuando en realidad el autoproclamado Estado Islámico, que es una secta terrorista, porque no es un Estado, hay gente que cree que es un Estado, el autoproclamado Estado Islámico, el 80% de sus víctimas son musulmanes. O sea, ellos no tienen piedad con nadie, ni con su propia gente. Entonces, persiguen a los cristianos, pero como persiguen a las minorías islámicas. Pero porque lo único que le pretenden es sembrar terror, nada más. Con ellos no se puede negociar, porque solo quieren sembrar terror. Entonces, cuando después uno encuentra autores occidentales que dicen el problema es el Islam en Europa, no entienden que en el atentado en París murieron más musulmanes que parisinos. ¿Sí? Entonces, el mundo es mucho... Es más complejo. Profesor, lo he dejado de escuchar nuevamente. Me voy a otro corte. Señoras y señores, no se despeguen. Regresamos. Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional. Escucha todos los viernes a las 10 de la noche una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español, realizada por el periodista Ulises Osaeta desde Los Ángeles, California. La Cloaca Internacional y Radio Suprema hacen la diferencia. Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. Estás escuchando a Ulises Osaeta en la 1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Una radio comunitaria no solo se escucha, se construye. Radio Chinelo, todas las voces. Escucha la 1090.com con Ulises Osaeta todos los viernes de 9 a 10 de la noche aquí en la 1090.com. Corporativo9.com. Radio. Calidad total por internet. Radiomántico. ORM, Pro Organización Rock Mexicano, hace Conectado. A través del aire la radio, de un lado y del otro. Una línea. A través del aire la radio. 1000 líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Radialistas y Corporativo 9 presenta Una radio apasionada. Sí. Estás en Radio Veracruz, la voz jarocha para ti, donde encontrarás la música de tus artistas favoritos, sorpresas con una buena programación todo el día, solo aquí en radioveracruz.net. Desde Navojoa para el mundo, a través de la red del internet, Radio Suprema, la radio que marca la diferencia. puentedeixtla.com. Bienvenido al mejor portal del estado de Morelos. En él encontrarás la mejor diversión para ti. ¿Qué esperas? Entra a los foros, mándanos tu fotografía y encuentra a muchos amigos del estado de Morelos y del mundo entero. puentedeixtla.com, la mejor opción en internet. Disculpen las fallas técnicas, de repente comunicarnos a otro país pues tiene sus complicaciones. Muchas gracias a los blogs, muchas gracias a los distintos portales que nos están transmitiendo. Descarguen este programa, ulisesosaeta.com y lacloacainternacional.com son nuestros portales que en lo personal estoy administrando. Profesor Miguel Ángel, nos quedamos en la parte de que los más afectados no habían sido los parisinos durante los atentados en Francia. Sí,
justamente uno de los barrios que atacaron tiene una gran población islámica, ¿no? Puedo decirte algo, por ejemplo, cuando murieron en París los caricaturistas de Charlie Hebdo, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí. Todo el mundo salió a decir Je suis Charlie, y todos éramos Charlie. Pero habían matado a 12 personas y sin duda que fue terrible y sí, fue doloroso y fue buenísimo que todo el mundo se solidarizara con Francia. Ahora, a los pocos meses, el mismo grupo, ISIS, masacró a 150 jóvenes universitarios en Kenia. Yo vi muy poca gente en las redes sociales diciendo yo soy Kenia. Lo cual nos muestra que parece que algunos muertos valen más que otros. ¿Sí? Sí. Porque la mayoría de los atentados que suceden en Medio Oriente han matado mucha más gente que en Bruselas o que en París. Pero a veces por los medios de comunicación nos queda más cerca lo que pasa en los países de Europa. Pero miramos para el costado, no nos enteramos de la cantidad de personas que mueren a diario por estos terroristas. Ahora, esto que nos muestra que también la imagen que tenemos del mundo es la que recibimos de los medios de comunicación. Esto no es nada nuevo lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Y lo mismo pasa con el tema de las sectas y los grupos religiosos. La gente ve lo que consume en YouTube y lo que consume en un videíto que le mandaron, y bueno, y eso es lo que cree que sucede en el mundo. Con lo cual yo creo que hoy el desafío más grande es poder encontrar fuentes confiables, poder ir directamente a las fuentes, no quedarnos con el copy-paste, ¿no? Es decir, no quedarnos con lo que todo el mundo copia y pega, incluso los propios medios, que muchas veces lo que hacen es copiar la interpretación de otro medio. Claro. Y así deformar el propio hecho, ¿no? Entonces, a veces incluso le prestamos un servicio a estas organizaciones terroristas cuando difundimos sus fotos violentas, porque es lo que quieren, tener publicidad, se la hacemos gratis. Ya. Sembrando terror. ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque pienso que salvando las distancias, obviamente, con algunas sectas esotéricas, muchas veces lo que se busca es publicidad, ¿no? Buscar una cierta fama de cosa extraña, esotérica, secreta, que domina el mundo, simplemente para tener publicidad. Nada más. Y obviamente también los grupos y las logias tienen una cuota. De ahí también reciben dinero. Digo, por ejemplo, en las fraternidades universitarias los costos eran $350 la iniciación y las mensualidades eran como $170. Entonces, para un universitario pagar eso, pues algunos tenían que trabajar. Si querían estar en algo así, había sus beneficios, ¿no? Había becas, había actividades, acceso a otros jóvenes, acceso a otras, a chicas, había un cierto estatus, el portar las letras griegas, ¿no? Sigma Delta Pi, o bueno, Sigma Alfa Epsilon, u otras. Entonces, tenía sus beneficios, pero también uno tenía que pagar. Y el hacerse una promoción no era nada más ven y júntate con nosotros, sino también era una recaudación de dinero. Bueno, aquí hay un tema interesante también, y es que todas las sectas y agrupaciones, sociedades secretas, grupos religiosos afines, o como pasa hoy con las muchas pseudoterapias New Age que se presentan como terapias y son sectas, no todos son iguales. Es decir, tú tenés tanta variedad como intenciones de los fundadores. Tenés grupos cuya única finalidad es económica, pero no todos son iguales. Tenés otros grupos cuya finalidad es la difusión de su doctrina porque son fanáticamente creyentes en su doctrina esotérica. Tenés otros que en realidad lo que buscan es estatus, poder, ser una élite, tener acceso a privilegios. Otros solo buscan tener esclavos mentales, ¿no? Es decir, tener súbditos. Uh-huh. Por eso es muy difícil hacer un juicio general sobre estos grupos, porque habría que ir caso a caso, ¿no? Claro. Yo creo que algunos elementos comunes ya los hemos mencionado y tienen que ver con una construcción arbitraria, sincretista, traída de los pelos,
de cosas que no tienen a veces ni pie ni cabeza, pero que le dan un retoque, un poco de maquillaje y sale como una muy buena logia, ¿no? Sí. Y que tiene que ver también con un mundo donde hay una gran carencia de certezas, ¿no? Y como decía Chesterton, el novelista inglés, parafraseándolo, cuando la gente ya no cree en Dios, dice, no es que no crean nada, sino que creen cualquier cosa. Y entre más descabellada sea la propuesta, puede ser que hasta más atractiva, ¿no? Hoy en día, como bien lo dice, pues hay de todos los gustos, grupos, digo, para la gente que le gustan los extraterrestres, pues está Misión Rama y los extraterrestres de Sixto Paz, para los que gustan de cuestiones esotéricas, pues quizá los teósofos, quizá los gnósticos, para los que les gustan los temas orientales de los Hare Krishnas, digo, para los que les gusta a lo mejor ir y danzar y tirarse al piso en catarsis, pues quizá alguno de los grupos de tipo pentecostal, ¿no? Que además nacen aquí en Los Ángeles, creo que es en la Sunset Boulevard, Azusa Boulevard, en 1960. La famosa Azusa Street. Azusa Street, ¿verdad? William Seymour. Sí. El tema, bueno, ahora, por ejemplo, a los pentecostales pobres les está pasando algo terrible, porque ellos nacieron como una comunidad cristiana, y hoy en día los ha copado a la mayoría de los grupos, sobre todo en el mundo hispano, en Estados Unidos, en Centroamérica, todo lo que ha sido las teologías de la prosperidad, que son rechazadas por los pentecostales clásicos y por los evangélicos, pero que con esas cosas del negocio con Dios y el pastor que ostenta riqueza y exprime a los fieles como si fueran pobres naranjas que les va sacando hasta la última gota, es una cosa terrible que está pasando, y todo por una cuestión de manipulación psicológica que es un puro negocio disfrazado, porque hay que decirlo así, disfrazado de culto pentecostal, y con esto me doy cuenta que enchastran y ensucian el verdadero pentecostalismo. No tiene nada que ver con estos negociantes de la fe, ¿no? Como ha pasado, por ejemplo, con los movimientos que son más escandalosos, como el de Guillermo Maldonado, por ejemplo, que a la gente la trata como si fueran insectos, ¿no? Y con un criterio de autoridad que es escandaloso, es casi totalitario, ¿no? Porque Dios gobierna a través de ellos. Entonces, si lo que ellos te dicen, tú lo tienes que hacer porque estás bajo su obediencia. Es una cosa terrible que está pasando. Y que eso muestra la fragilidad de nuestra gente y el nivel de manipulación que hay con la excusa de lo religioso, muchas veces estigmatizando a la tradición pentecostal y evangélica que no nació con esos criterios ni con esas ideas, ¿no? Sí. Pues, profesor. No sé eso cómo lo viven allá, pero yo, por lo que he leído, veo que es bastante complicado, ¿no? Es complicado, incluso hemos seguido temas como el G12, ¿no? En Colombia. De repente, sí, donde el líder César Castellanos tiene hasta avión privado y bueno, les cobra de todo a los feligreses, les cobra primicias, les cobra ofrendas, el diezmo, lo más que se pueda. De hecho está estructurado para exprimir a las personas. Sí, lo más terrible de esto no es solamente el que los despluman económicamente, sino que los destruyen emocionalmente, sino que además, siendo cristianos, la imagen de Dios que le dejan, que justamente el Dios de la Biblia es un Dios que ama gratuitamente y cuyo amor y salvación son gratis y no cobra nada, parece un Dios negociante que va a dar más si tú le das más. Entonces, es una perversión de la fe cristiana a tal punto que avergüenza esto a la Iglesia Católica y a las iglesias protestantes y a los evangélicos y pentecostales. Es una cosa que de verdad está avergonzando al mundo cristiano, el nivel de descaro con el que están haciendo estas cosas, ¿no? Es terrible. Así es, profesor Miguel Ángel. Pues bueno, el tiempo se nos está acabando, debo de terminar el programa. La historia de los Illuminati, en conclusión, no es como la cuentan. Exacto. En muchos casos, la gente que escribe, en algunos casos, pues lo hace con fines económicos. Son algunos
poco serios a la hora de investigar. Muchos dicen ser periodistas, pero pues en un mundo donde el periodismo tiene como escuela 70 años, es muy reciente, y muchos periodistas no estudiaron para ser periodistas, se hicieron en la calle. Es un oficio más que una carrera, pues terminan escribiendo una serie de cosas, pero es un modus vivendi, pero no necesariamente están haciendo periodismo de investigación. Sí, totalmente de acuerdo. No. ¿Algo último que quiera comentar antes de que despide el programa? No, bueno, yo creo invitarlos, de repente tú después a través de las redes les puedes dejar. Yo tengo un artículo sobre los Illuminati para que alguno que quiera profundizarlo puede leer. Está disponible en internet, si ponen en el buscador Miguel Pastorino Illuminati les va a salir. También, porque justo tengo un artículo sobre las teologías de la prosperidad, también un poco para ayudar a la gente a, desasnarse un poquito de estos temas. Yo creo que aquí lo importante es, como en todo, buscar las fuentes lo más serias posibles, y sobre todo en la educación de los hijos, hoy en día a veces les digo, ojo con Wikipedia, porque ahí escribe cualquiera, ¿no? Uno tiene que, en lo posible, ser lo más serio, porque en un mundo donde hay mucha información, hoy la información está disponible, el tema es elegir la calidad, ¿no? Claro. Y para personas como tú que trabajas en los medios de comunicación, es sumamente importante el servicio que prestan, porque la calidad de la información hoy hace la diferencia, ¿no? Así es, el contenido justamente, porque ahora en un ambiente donde todo es rápido, lo único que hace la diferencia es el contenido que uno puede proveer a la gente. De hecho, me cuesta mucho discutir en Twitter, porque en 140 caracteres todavía no he podido plantar argumentos a ese nivel. Entonces, como no me adapto a ese mundo de lo breve, escribo el link de mi artículo y aquí les dejo mi respuesta, porque no logro todavía poder escribirlo en tan breve, ¿no? Claro. Y la gente busca eso, la inmediatez también, en cuestión de comunicación y de información. Es más, si se lo dan explicado, qué mejor, ¿no? Sí. Ya no buscan tanto el procesar la información. Bueno, algunos sí, pero no es algo que esté muy generalizado, ¿no? Pues, yo creo que tenemos que ayudar a la gente a retomar la lectura, ¿no? En las redes sociales yo a veces posteo cosas que sé que me ponen me gusta y no las leen, ¿no? Entonces, bueno, así es. Una cosa que, por simpatía nomás, en fin. Pero bueno, te agradezco muchísimo, la verdad, la entrevista, Ulises. Profesor Miguel, no me cuelgue, voy a despedir el programa. Estoy platicando con Miguel Ángel Pastorino. Él es profesor de filosofía, fenomenología de la religión e historia de las religiones. Estuvimos platicando sobre los Illuminati, sobre los orígenes y sobre los actuales Illuminati. Nos estamos viendo en el siguiente programa. Muchas gracias por quedarse con nosotros, por estar con nosotros todo este tiempo en el que hemos estado en las distintas frecuencias dentro de la agencia radial Corporativo 9. Recuerden que yo soy y seré Ulises Osaeta. No me queda más que decirles adiós. Retransmisoras. Estados Unidos. Corporativo9.com. Canadá. Telarana.net. Perú. Radioteca.net. Argentina. Unionverdadera.com.ar. México. Distrito Federal. rock-mexicano.org.mx. Morelos. Fuentedeixtla.com. morelosweb.com.mx. cuautlaenlared.com. tilsa.com. amatunet.com. Guerrero. igualaonline.net. juliantlas.com. Jalisco. sanmartinjalisco.com. huejuquilla.com. Michoacán. tancítaro.com. turitzio.com. Chihuahua. nuevacasasgrandes.org. y la tecnología del Independent Media Center con sus 250 páginas de internet. La Voladora Radio 97.3 FM en Amecameca, Estado de México. Radio Pirata La Intrépida en Salvador, capital El Salvador, en el 97.8 FM. En la Toca Toca del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe